Si alguna vez ves los carteles de la autopista parpadeando y anunciando un cierre repentino en medio de una noche despejada en las montañas de Fagaras en Rumanía, da la vuelta a tu vehículo inmediatamente y conduce en dirección contraria. No te detengas a revisar tu teléfono. No te orilles para mirar los oscuros árboles. Mantén las puertas bloqueadas y conduce hasta llegar a una ciudad poblada. No debería estar vivo en este momento para escribir esta advertencia. Y después de lo que dejamos en esa montaña, tú no sobrevivirás si sales de tu auto. Mi nombre es Thomas. Trabajo como coordinador de operaciones para la Unidad Táctica de Respuesta Biológica. Déjame detenerte en este instante antes de que tu imaginación se descontrole y comiences a pensar en películas de ciencia ficción. No somos una organización en las sombras que opera desde un búnker subterráneo secreto. No existe una gran conspiración. Somos una fuerza especial conjunta, completamente oficial y financiada por los ciudadanos. Existimos por una razón muy específica y muy desagradable: aislar y neutralizar anomalías biológicas peligrosas que ocasionalmente surgen en las regiones remotas y despobladas del continente europeo. Cuando las fuerzas de seguridad convencionales, los guardabosques y los servicios de emergencia locales se encuentran con algo en la naturaleza que desafía por completo el control tradicional de la fauna, nos llaman a nosotros. Nos encargamos de las situaciones donde las fuerzas de seguridad ordinarias son completamente inútiles. La mayor parte del tiempo, nuestros despliegues involucran animales híbridos agresivos o especies altamente invasivas que han crecido más allá de los parámetros normales. Entramos, aseguramos el perímetro y eliminamos la amenaza antes de que llegue a un pueblo. Por lo general, es un proceso sistemático y altamente controlado. Pero lo que sucedió en ese paso de montaña no fue controlado. Nunca debimos abrir esa puerta específica, ciertamente, no estábamos preparados para lo que cruzó por ella. Todo comenzó a altas horas de la noche un martes. Yo estaba trabajando en el turno de madrugada en nuestra sede central, monitoreando los canales de emergencia. El incidente se centró en un paso de montaña muy empinado en el sector norte del bosque de Vidraru. Durante las últimas 2 semanas, los campamentos turísticos locales en esa zona habían reportado una serie de encuentros extraños y muy agresivos con la vida silvestre. Las personas abandonaban sus campamentos, completamente aterradas por sombras enormes que se movían entre los árboles y por la ausencia total de los sonidos normales del bosque. Hacia la medianoche, una caravana de vehículos civiles intentaba abandonar la zona de gran altitud al mismo tiempo. Yo estaba sentado en el escritorio central de comunicaciones cuando la transmisión de despacho de emergencia del Departamento de Carreteras comenzó a cortarse. Los conductores llamaban, gritando en sus teléfonos, con voces llenas de un pánico absoluto. «Hay algo en la carretera, no podemos pasar», gritó un hombre por encima de la estática. «Está destrozando los autos. Por favor, tienen que enviar a alguien ahora mismo», lloró una mujer antes de que su línea se cortara por completo. Inmediatamente, abrí las cámaras de tráfico remotas ubicadas a lo largo de la ruta de la montaña. La transmisión de vídeo era borrosa, pero los focos de iluminación de alta potencia iluminaban un largo tramo de la sinuosa carretera montañosa. Varios autos habían frenado bruscamente, quedando cruzados sobre el asfalto. Los civiles no salían. Estaban completamente congelados dentro de sus vehículos, atrapados por la empinada pared de roca a un lado y la densa caída del bosque al otro. De repente, la densa línea de árboles tembló violentamente. Algo enorme salió de la madera oscura. No solo empujó la pesada barandilla de metal. Caminó a través de ella. La criatura rompió la gruesa barrera de acero como si fuera un alambre frágil. La última imagen de la cámara captó una figura enorme y sumamente musculosa. Se movía más rápido de lo que cualquier animal de ese inmenso tamaño tendría derecho a moverse. Se agachó, agarró un vehículo familiar de 4 puertas por el chasis, levantó el auto entero completamente del suelo y lo arrojó contra el duro asfalto con una fuerza devastadora. Luego, la transmisión de la cámara se volvió completamente negra. En menos de 10 minutos, las autoridades declararon un protocolo rojo. Ese es nuestro nivel más alto de respuesta inmediata a crisis. Autoricé el despliegue inmediato de nuestro equipo de asalto principal y, debido a la magnitud de la destrucción en el vídeo, decidí que yo también iría al terreno con ellos.
Nos reunimos en el hangar de preparación. Mi comandante táctico en el terreno era Víctor, un hombre que había pasado toda su vida adulta navegando por los entornos naturales más hostiles del planeta. Era callado, intensamente enfocado y nunca entraba en pánico. Bruno manejaba nuestras armas pesadas. Era un hombre gigantesco que llevaba el tipo de potencia de fuego abrumadora que generalmente detiene en seco a cualquier cosa que respire. Félix era nuestro explorador y rastreador principal. Era el tipo de persona que podía mirar una pila de agujas de pino desplazadas y decirte exactamente qué pasó caminando y hace cuánto tiempo sucedió. Milan operaba nuestros drones y sistemas de sensores, proporcionándonos un ojo crítico en el cielo. Finalmente, teníamos al Dr. Albert, nuestro biólogo de campo. Su trabajo era analizar el entorno y decirnos exactamente qué tipo de pesadilla biológica estábamos rastreando. Cargamos nuestro equipo en un helicóptero de transporte pesado. Nadie habló mucho por encima del ruido ensordecedor del enorme motor. Todos conocíamos el procedimiento, pero las imágenes de la carretera me habían dejado un nudo pesado en el estómago. Las armas fueron revisadas y vueltas a revisar. Bruno se sentó en silencio en la esquina, pasando metódicamente un paño sobre el pesado receptor de su ametralladora. Víctor miraba por la pequeña ventana reforzada hacia la noche completamente negra, con una expresión ilegible. «¿Ves este clima?», murmuró Milan hacia Félix, señalando por la ventana. «La niebla se está volviendo espesa. A mis cámaras térmicas les costará atravesar ese follaje si la humedad se vuelve demasiado pesada». «Solo mantén los drones por encima de la línea de los árboles», respondió Félix, con voz tranquila. «Si esta cosa es tan grande como mostró el vídeo, dejará un rastro que hasta un ciego podría seguir». El vuelo duró un par de horas, empujándonos profundamente en el aire fino y helado de la cordillera. Aterrizamos en un claro amplio y vacío a unos pocos kilómetros de distancia del lugar del incidente. Los rotores levantaron una enorme nube de polvo helado y nieve suelta cuando tocamos el suelo. Descargamos de inmediato y avanzamos por el empinado paso en dos vehículos todoterreno fuertemente blindados. Los faros brillantes cortaban la espesa niebla de la montaña, revelando nada más que pinos imponentes y paredes de roca irregulares. Cuando finalmente llegamos a las coordenadas exactas de la última transmisión de la cámara, el silencio era asfixiante. Detuvimos los vehículos y salimos al frío asfalto. El aire helado me caló directamente a través de mi chaqueta táctica. «Formen un perímetro», ordenó Víctor, con voz baja y firme. «Bruno, vigila la línea de los árboles. Félix, encuéntrame un rastro». Avanzamos lentamente por la carretera, con los brillantes haces de nuestras pesadas linternas barriendo la destrucción. Era mucho peor de lo que el vídeo borroso había sugerido. Un tramo de 200 metros de la autopista estaba completamente devastado. Los vehículos que habíamos visto en la transmisión estaban aplastados más allá de todo reconocimiento. Parecían haber sido comprimidos por una enorme prensa industrial. Los techos estaban hundidos, los marcos de metal retorcidos y abiertos como latas de conserva. Los ocupantes habían desaparecido. No había señales de nadie, solo vidrios rotos, líquido refrigerante de motor derramado y una quietud profunda e inquietante que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran por completo. Caminé hacia el lugar donde la pesada barandilla de metal había sido destruida. Los postes de acero estaban completamente doblados hacia atrás, arrancados directamente de los cimientos de hormigón. «Por aquí», gritó Félix desde el borde de la carretera destrozada. Nos reunimos rápidamente a su alrededor. Estaba apuntando su potente linterna hacia la tierra blanda justo más allá del arcén de la autopista, cerca del borde del denso bosque. Impresa profundamente en el barro había una huella enorme. Se parecía un poco a la huella de un primate gigante, pero las proporciones eran completamente incorrectas. Los dedos eran demasiado gruesos, cavando profundamente en la tierra, y el golpe del talón era increíblemente pesado, lo que indicaba una criatura de un peso inmenso. «Miren la zancada», dijo Félix, poniéndose de pie y apuntando su luz más profundamente hacia la madera oscura. Caminamos paralelos a las huellas, empujando un poco la maleza. La siguiente huella estaba imposiblemente lejos. «Amigo, esto no es posible», susurró Milan,
negando con la cabeza. Esta cosa no estaba caminando, explicó Félix, y su voz perdió parte de su calma habitual. Estaba saltando. Miren la distancia. Hay casi 15 metros entre cada punto de impacto. Sea lo que sea esto, utiliza un impulso explosivo para moverse. Milan, pon los ojos en el cielo ahora mismo, ordenó Víctor. Milan desenganchó una pesada caja reforzada de polímero y sacó un dron de vigilancia de gran altitud. Revisó los niveles de batería, calibró las lentes y lo lanzó al aire helado de la noche. Los rotores zumbaron silenciosamente mientras la máquina ascendía rápidamente por encima de la copa de los árboles. Todos nos reunimos alrededor de su estación de monitoreo portátil, observando la pantalla brillante mientras se encendía la transmisión de imágenes térmicas. Estoy ejecutando una búsqueda de cuadrícula amplia, dijo Milan, con los dedos volando rápidamente sobre el panel de control. Estoy buscando firmas de calor excepcionalmente grandes. Durante varios largos minutos, no hubo nada más que los fríos tonos azules y púrpuras del bosque dormido. Ocasionalmente, un pequeño estallido de color amarillo indicaba que un ciervo o un depredador más pequeño intentaba mantenerse caliente. La tensión en el grupo era palpable. Estábamos completamente expuestos en una carretera en ruinas, cazando algo que podía arrojar un automóvil. Entonces, una masa enorme de color rojo brillante y blanco floreció en la esquina de la pantalla. «Lo tengo», anunció Milan. El objetivo estaba a unos 3 kilómetros hacia arriba en la escarpada cresta, moviéndose lentamente a través de los densos árboles. Pero a medida que mirábamos más de cerca el monitor, la firma térmica comenzó a parpadear y cambiar de forma errática. No era una masa sólida y consistente de calor como la que produciría un oso o un alce. Los colores palpitaban en un ritmo extraño y desorientador. «Esperen un segundo», murmuró Milan, tocando el lateral de la pantalla. Las lecturas están fallando. La retroalimentación térmica está dispersa. El Dr. Albert se ajustó las gafas y se acercó mucho más a la pantalla brillante, entrecerrando los ojos con intensa concentración. «Eso no es un mal funcionamiento, Milan», susurró el Dr. Albert. Su voz temblaba levemente, un sonido que nunca antes había escuchado del biólogo veterano. «Miren las temperaturas centrales dentro de esa forma. Están completamente aisladas unas de otras. Se mueven de forma independiente». La enorme firma de calor en la pantalla volvió a latir, mostrando claramente 3 centros rojos y ardientes distintos operando dentro de una silueta gigante. El Dr. Albert me miró, con el rostro completamente pálido por el tenue resplandor del monitor. «Thomas, esa criatura no está sola», dijo el Dr. Albert lentamente. «Quiero decir, es claramente un solo cuerpo, pero el organismo se comporta como si hubiera múltiples sistemas biológicos completamente independientes operando dentro de él al mismo tiempo». Dejamos atrás la autopista en ruinas, pasando junto al metal aplastado de los vehículos civiles y entrando en la madera densa y helada de las montañas rumanas. La oscuridad nos tragó de inmediato. El espeso dosel de ramas de pino bloqueaba por completo cualquier débil luz de la luna que pudiera existir, dejándonos completamente dependientes de nuestras linternas tácticas y las transmisiones de imágenes térmicas. Recuerdo el frío con mayor viveza. Era un frío agudo y mordaz que cortaba directamente a través de nuestras pesadas chaquetas aislantes y se instalaba en lo profundo de nuestros huesos. El silencio era aún peor. Un bosque por la noche nunca debería ser tan silencioso. Debería escucharse el crujido de animales pequeños, el viento moviéndose a través de las agujas de pino o el canto distante de un ave nocturna, pero no había absolutamente nada. Todo el ecosistema estaba conteniendo la respiración. Félix tomó la delantera, con los ojos fijos en las enormes y profundas impresiones dejadas en el barro helado. Víctor caminaba justo detrás de él, con su rifle automático levantado y barriendo la oscura línea de árboles en arcos lentos y metódicos. Yo me quedé en el medio de nuestra formación, vigilando de cerca al Dr. Albert. El biólogo no era un operador de combate, y el desgaste físico de la empinada pendiente montañosa ya lo hacía respirar con dificultad. Bruno iba en la retaguardia, y el peso masivo de su ametralladora pesada parecía no tener ningún efecto en su ritmo de marcha constante. Milan caminaba a mi lado,
ajustando constantemente los controles de su terminal portátil de drones, tratando de mantener una conexión estable a través de la espesa niebla y la densa madera. Las huellas se están haciendo más profundas, susurró Félix, agachándose para examinar un surco enorme en la tierra. Está clavando sus garras para tener mejor tracción. Nos estamos moviendo por una pendiente muy pronunciada. Se dirige hacia las crestas superiores. Mantengan los ojos abiertos, ordenó Víctor en voz baja. No se enfoquen completamente en el suelo. Esta cosa tiene un gran alcance. Nos abrimos paso a través de un denso matorral de ramas muertas y finalmente emergimos a una vieja y olvidada ruta maderera. Era un camino de tierra ancho y plano esculpido directamente en el lado de la montaña hace varias décadas, ahora cubierto de maleza y ramas caídas. Fue entonces cuando el olor nos golpeó. Era un olor abrumador y profundamente asqueroso que me revolvió el estómago al instante. Olía a tierra húmeda y podrida mezclada con un fuerte ozono eléctrico y la dulzura repugnante de la descomposición antigua. Levanté la mano, indicando al equipo que se detuviera. Víctor también lo sintió. Bajó su postura, con el rifle bien ajustado contra su hombro. Milan, susurré, escanea la zona inmediatamente. Milan miró su brillante monitor. La señal térmica está completamente distorsionada. La niebla está reflejando la temperatura ambiente. Estoy ciego con el dron en este momento. Entonces, la línea de árboles aproximadamente a 36 metros por delante de nosotros se abrió de golpe violentamente. Varios pinos enormes literalmente se curvaron hacia afuera, sus gruesos troncos gimiendo bajo una inmensa presión antes de romperse como ramas secas. La criatura salió a la vieja ruta maderera. Mi corazón martillaba violentamente contra mis costillas. Nada podría prepararte para verla en la vida real. Las imágenes de seguridad habían fracasado por completo en capturar la presencia física absoluta y abrumadora de la entidad. Se sostenía sobre 4 extremidades, pero su postura era sumamente antinatural. Parecía un cruce horrendo entre un enorme primate espalda plateada y un felino depredador. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje denso, áspero y oscuro que parecía absorber los haces de nuestras linternas. Las extremidades delanteras eran increíblemente largas y gruesas, llenas de músculos pesados, y terminaban en enormes manos con garras que se clavaban profundamente en la tierra rocosa. Pero el rasgo más perturbador era su pecho. La caja torácica era completamente desproporcionada en comparación con el resto de su enorme estructura. Sobresalía anormalmente hacia afuera, y debajo de la piel gruesa y el pelaje pesado, se podía ver algo en movimiento. Los músculos de su torso parecían rodar y cambiar de forma independiente, como si múltiples mecanismos biológicos distintos operaran fuera de secuencia dentro de su cuerpo. Respiraba con jadeos húmedos y rasposos que resonaban con fuerza en la noche silenciosa. Giró su enorme cabeza hacia nosotros. Sus ojos captaron la luz de nuestros focos, reflejando un brillo amarillo, apagado y enfermizo. «¡Abran fuego!», gritó Víctor. El silencio de la montaña se hizo añicos al instante por el rugido ensordecedor de las armas automáticas. Víctor y yo desatamos un flujo continuo de fuego de rifle pesado directamente hacia el centro de la criatura. Bruno afianzó su postura y abrió fuego con su ametralladora pesada. Las enormes balas atravesaron el aire, golpeando a la criatura con suficiente fuerza de concusión para derribar un camión de transporte pesado. El monstruo ni siquiera se inmutó. Las balas golpearon su gruesa piel, enviando pequeñas ráfagas de polvo y pelaje destrozado, pero apenas penetraron la capa increíblemente densa de músculo y hueso que había debajo. La criatura emitió un sonido que solo puedo describir como un rugido vibrante y mecánico. Un sonido que vibró directamente a través de mis dientes. No corrió hacia nosotros. Se lanzó. Las poderosas patas traseras se enroscaron y se liberaron con una fuerza explosiva. En un solo salto aterrador, la criatura cruzó 15 metros de terreno abierto. Se estrelló contra un roble grueso en el borde del camino, usando sus enormes garras para agarrarse a la madera, y luego se lanzó nuevamente, rebotando contra el entorno para evadir por completo nuestra línea de fuego directo. Se movía con una agilidad que desafiaba por completo su enorme peso. «Está flanqueando», gritó Félix,
siguiendo el enorme borrón de pelaje oscuro que se movía a través de los árboles. Antes de que pudiéramos ajustar nuestra puntería, la criatura cayó del dosel directamente encima de Bruno. Ocurrió más rápido de lo que mis ojos pudieron procesar. La enorme bestia balanceó una de sus extremidades delanteras alargadas en un arco de barrido brutal. El impacto golpeó como un tren de carga fuera de control. El especialista en armas pesadas fue arrojado completamente hacia atrás, volando por el aire y estrellándose violentamente contra una pared de roca sólida que bordeaba el camino maderero. El sonido de su pesada armadura táctica rompiéndose bajo la inmensa presión fue repugnante. Bruno se desplomó en el suelo, completamente inconsciente, y su ametralladora pesada quedó destruida por el ataque inicial. Fuego de contención. Manténganlo a raya, rugió Víctor, dando un paso adelante y vaciando todo su cargador contra la silueta oscura que se cernía sobre nuestro compañero caído. El fuego concentrado finalmente pareció irritar a la criatura. Levantó sus enormes brazos para cubrirse el rostro, soltando otro rugido metálico vibrante. Milan sacó un explosivo cegador pesado de su chaleco y lo arrojó directamente a los pies del monstruo. «Cierren los ojos», gritó Milan. Una luz blanca y cegadora estalló en el camino oscuro, acompañada de una explosión ensordecedora de conmoción. El intenso destello desorientó a la bestia el tiempo suficiente. Se agitó a ciegas, desgarrando la tierra con sus enormes garras antes de darse la vuelta y desvanecerse en la madera oscura y densa con una velocidad increíble. Podíamos escuchar cómo se abría paso entre los árboles, subiendo más arriba en la montaña, y los sonidos de madera crujiendo se desvanecieron lentamente en la distancia. El repentino silencio que resonaba en mis oídos era completamente abrumador. «Establezcan un perímetro defensivo», ordené, corriendo hacia Bruno. Víctor y Félix tomaron posiciones de inmediato, apuntando con sus rifles hacia el bosque oscuro mientras el doctor Albert se apresuraba a mi lado. Bruno respiraba, pero sus respiraciones eran superficiales y entrecortadas. Su pesada placa del pecho estaba completamente hundida hacia adentro. La fuerza del golpe había causado un trauma severo en sus costillas y en su estructura interna. Estaba completamente fuera de combate. Estabilizamos cuidadosamente su cuello y hombros, administrando medicina de campo de emergencia para evitar que entrara en estado de shock. «Necesita evacuación médica inmediata», dije, mirando a Víctor. «No podemos llamar a un helicóptero con este clima ni en este terreno», respondió Víctor, con voz sombría. «La niebla es demasiado espesa y esa cosa todavía está allá afuera. Si un transporte intenta volar aquí, solo será un blanco gigante. Tenemos que asegurarlo en un lugar a salvo». Levantamos cuidadosamente a Bruno y lo trasladamos a un pequeño voladizo de roca natural formado un poco fuera del camino maderero. Ofrecía cobertura y ocultamiento sólidos. Lo dejamos con mantas térmicas de emergencia y suministros médicos. Fue la decisión más difícil de la noche, abandonar a un hombre. Pero arrastrarlo más arriba de la montaña garantizaría que todos falláramos. Mientras asegurábamos el lugar, el doctor Albert estaba completamente concentrado en el punto donde la criatura había recibido el impacto de nuestras armas pesadas. Estaba utilizando unas pinzas largas para levantar con cuidado un trozo grande y pesado de tejido y pelaje denso que una de las rondas pesadas había logrado arrancar. «Thomas, necesito mirar esto ahora mismo», dijo el doctor Albert, con las manos temblando levemente mientras colocaba la muestra biológica en un recipiente sellado. Formamos un círculo cerrado alrededor del biólogo mientras desempaquetaba su equipo portátil de laboratorio de campo. Colocó la muestra en un escáner celular automático, conectando la pequeña máquina a una computadora portátil resistente. La pantalla se encendió, mostrando gráficos complejos y lecturas biológicas que apenas entendía. El doctor Albert observó el monitor durante varios largos minutos, en completo silencio. «Doctor, ¿qué estamos cazando?», pregunté finalmente, manteniendo la voz baja. El doctor Albert se quitó los anteojos y se frotó los ojos. Parecía completamente exhausto y profundamente aterrorizado. «El código biológico aquí es completamente inestable», susurró el doctor Albert, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Este no es un organismo singular. Es una colisión masiva y caótica de diferentes estructuras celulares. Miren estas secuencias genéticas.
Tocó la pantalla, mostrando 3 columnas de datos distintas. Esta primera secuencia pertenece claramente a un oso negro grande. La densidad del tejido muscular coincide perfectamente. Esta segunda secuencia es de un felino depredador, muy probablemente un enorme puma. Eso explica la velocidad y las extremidades alargadas. La tercera secuencia es de un enorme primate desconocido. ¿Me está diciendo que alguien diseñó genéticamente esta cosa?, preguntó Félix, agarrando su rifle con fuerza. No, el Dr. Albert negó rápidamente con la cabeza. Los organismos diseñados tienen uniones genéticas limpias. Se construyen en un entorno de laboratorio controlado. Esto es completamente natural y es un caos total. Hay brechas enormes en el código biológico llenas de datos completamente desconocidos. Tomás, la estructura celular está cambiando activamente. ¿Qué quiere decir con cambiando?, pregunté, mientras un nudo helado se formaba en mi estómago. Quiero decir que este organismo está evolucionando en este preciso momento, explicó el Dr. Albert, con su voz subiendo en tono de pánico. Las células se están dividiendo rápidamente y reestructurándose a sí mismas para adaptarse al daño que acabamos de infligirle. Literalmente, está reescribiendo su propia biología para volverse más difícil de destruir. Nos quedamos en absoluto silencio mientras la horrible realidad de sus palabras nos invadía. No estábamos cazando un simple animal. Estábamos cazando un depredador supremo que podía adaptarse a cualquier cosa que le lanzáramos. Esperamos en ese silencio frío y oscuro hasta que los primeros indicios de la luz gris de la mañana comenzaron a filtrarse a través del denso dosel de pinos. No podíamos darnos el lujo de perder el rastro. Milan volvió a lanzar el dron, manteniéndolo bajo la capa de nubes. Rastreó el enorme camino de árboles rotos y tierra desgarrada que dejó la criatura al huir. El rastro conducía directamente hacia el pico más alto, terminando en un enorme e irregular cañón. Nos pusimos en marcha, dejando a Bruno oculto en las rocas. A medida que nos acercábamos a la elevación más alta, el paisaje cambió drásticamente. Los densos pinos verdes dieron paso a acres de troncos carbonizados y ennegrecidos. El suelo estaba cubierto de ceniza gris vieja y vegetación muerta. Hubo un incendio forestal masivo aquí hace varios años, noté, mirando la devastación generalizada. El Dr. Albert asintió lentamente, observando el paisaje muerto. El fuego destruyó las fronteras naturales de toda esta región. Obligó a todos los depredadores superiores locales a entrar en un territorio mucho más pequeño y altamente disputado. La presión ecológica aquí debió ser un caos absoluto. Los animales restantes tuvieron que luchar desesperadamente por cada recurso. El Dr. Albert se detuvo y miró hacia el escarpado cañón. Tengo una hipótesis, dijo en voz baja. Creo que esta criatura comenzó como una especie de primate rara y altamente aislada que vivía en lo profundo de estas montañas superiores. Cuando el fuego arruinó su hábitat natural, se enfrentó a la extinción inmediata. Bajo una presión ecológica extrema, su biología reaccionó de una manera que la ciencia moderna nunca ha documentado. Para sobrevivir a las constantes batallas con osos y pumas, comenzó a absorber físicamente sus rasgos depredadores. Mutó para sobrevivir al ambiente hostil. Así que la naturaleza creó al sobreviviente perfecto, dijo Víctor. Sí, respondió el Dr. Albert. Pero la mutación no se detuvo. El proceso biológico se salió completamente de control. Está atrapada en un estado de evolución hiperacelerada. Está asimilando todo lo que la rodea y se está volviendo más fuerte. Llegamos a la alta cresta que dominaba el profundo cañón. Las rocas dentadas caían bruscamente hacia una enorme cuenca en sombras allá abajo. Nos movimos con cuidado hacia el borde y miramos hacia abajo. Lo que vimos en el fondo del cañón hizo que se me helara la sangre. La criatura no solo estaba usando el cañón como una guarida temporal. Era un pozo masivo, cuidadosamente excavado. Todo el piso de la profunda cuenca estaba cubierto con miles de huesos de animales. Había restos de alces, ciervos, osos y pequeños depredadores, todos completamente limpios de carne y apilados en enormes montículos organizados. Milan, baja el dron allí, ordené suavemente. Dame una vista cercana del centro.
El pequeño dron zumbó silenciosamente mientras descendía hacia el oscuro cañón. Milan enfocó la cámara de alta definición en el centro mismo del foso de huesos. Sentadas en el centro exacto de la devastación, había 3 estructuras enormes. Eran perfectamente ovaladas, construidas con ramas gruesas de árboles, barro seco y enormes grupos de pelaje oscuro. Se veían exactamente como capullos tejidos. Y a medida que la cámara los enfocaba de cerca, pudimos ver que las gruesas paredes de las estructuras latían levemente hacia afuera, expandiéndose y contrayéndose con un latido biológico lento y rítmico. «Amigo, ¿qué son esas cosas?», preguntó Milan, dando un paso atrás lejos de su monitor. El doctor Albert miró la pantalla y el color desapareció por completo de su rostro, dejándolo pálido y aterrorizado. «No solo caza para alimentarse a sí misma», dijo el doctor Albert, y su voz bajó a un susurro de pánico. «Está recolectando cantidades masivas de recursos. Está construyendo un nido». Víctor bajó lentamente su rifle y miró al biólogo. «¿Me está diciendo que esta cosa se está reproduciendo?» «Sí», confirmó el doctor Albert, con las manos temblando violentamente mientras señalaba los 3 capullos palpitantes en el monitor. «Y si esas crías heredan esta secuencia genética altamente inestable, si nacen con la capacidad inherente de adaptarse y mutar a esta velocidad, en unos pocos meses, toda esta cordillera estará completamente perdida. Se propagarán por todo el continente, y nosotros absolutamente no tendremos la potencia de fuego para detenerlos». El viento aullaba a través de los árboles negros y carbonizados, llevando el olor asqueroso del foso de huesos hasta nuestra posición. Estábamos al borde de un desastre biológico que podría reescribir todo el orden natural. Y estábamos completamente solos. Nos quedamos en la helada cresta de ese cañón ennegrecido, mirando hacia la pesadilla absoluta allá abajo. El viento aullaba a través de los pinos muertos y carbonizados, llevando el repugnante olor del foso de huesos directamente a nuestros rostros. 3 enormes estructuras tejidas descansaban en el centro de la devastación, latiendo con un ritmo biológico lento. No había ningún manual para esto. En todos mis años coordinando operaciones para la Unidad Táctica de Respuesta Biológica, nunca habíamos encontrado una anomalía que estuviera estableciendo activamente un terreno de reproducción. Nuestro protocolo estándar era contención y aislamiento. Aseguraríamos el perímetro, estudiaríamos los patrones de comportamiento y eliminaríamos la amenaza cuidadosamente con un impacto ambiental mínimo. Pero al mirar esas enormes estructuras cambiantes en la Tierra, me di cuenta de que el protocolo estándar era completamente inútil. Si el doctor Albert tenía razón. Si esas entidades no nacidas poseían la misma mutación genética hiperacelerada que la criatura madre, se adaptarían al frío helado, a la escasa reserva de alimentos y, eventualmente, a las fuerzas de seguridad humanas. No solo sobrevivirían, dominarían todo el continente. El silencio entre nuestro equipo era pesado. Todos estaban esperando que yo tomara la decisión. «No podemos irnos de esta montaña», dije, y mi voz apenas se escuchaba por encima del viento aullante. «Si esas cosas nacen y se dispersan por el bosque denso, nunca las encontraremos a todas. Tenemos que destruir el nido ahora mismo antes de que regrese la criatura principal». Víctor asintió lentamente, con un rostro sin ninguna emoción. Se descolgó su pesado rifle y miró la abrupta caída hacia la cuenca del cañón. «No tenemos la potencia explosiva para vaporizar todo el foso desde aquí arriba», afirmó Víctor de manera directa, analizando la geometría táctica de las rocas. «Mi lanzagranadas pesado puede hacer un daño estructural masivo, pero esas estructuras tejidas parecen increíblemente densas. Si solo disparo al centro del nido, tal vez solo dañe las capas externas. Necesitamos enterrar todo el fondo bajo toneladas de roca sólida». Félix, nuestro explorador principal, señaló la imponente y dentada pared de piedra directamente encima del pozo de huesos. La cara de la roca estaba muy agrietada y era inestable, dañada por el intenso calor del incendio forestal de hace años. «Si golpeas los puntos débiles estructurales a lo largo de esa línea de falla superior con munición de alto poder explosivo», explicó Félix, «toda la pared del acantilado se desprenderá. Creará una avalancha masiva de piedra. Miles de toneladas de roca aplastarán el nido y sellarán por completo el fondo del cañón». Era un plan táctico sólido.
también era increíblemente peligroso. Para obtener el ángulo perfecto sobre la línea de falla, Víctor tendría que posicionarse en un afloramiento inferior, dejándose expuesto. El resto de nosotros tendríamos que dispersarnos a lo largo de las crestas superiores para proporcionar fuego de cobertura. Estaríamos completamente separados en la oscuridad. Hazlo, ordené. Milan, mantén el vehículo aéreo no tripulado alto. Quiero saber el segundo exacto en que esa enorme criatura comience a regresar a esta ubicación. Dr. Albert, quédese atrás junto a la línea de los árboles y mantenga la cabeza gacha. Nos colocamos en posición lo más silenciosamente posible. El agotamiento físico extremo de la larga caminata combinado con la altitud helada comenzaba a cobrarnos un peaje severo. Mis dedos estaban completamente entumecidos mientras revisaba el mecanismo de mi rifle. Me acomodé en posición boca abajo detrás de una roca grande y ennegrecida, apoyando el cañón de mi arma sobre la piedra fría. Allá abajo, Víctor navegó cuidadosamente el descenso traicionero, moviéndose como una sombra hasta que llegó al afloramiento designado. Se arrodilló en la tierra, levantó el lanzagranadas pesado sobre su hombro y cargó el primer proyectil especializado. «Estoy en posición», susurró Víctor por el canal de radio seguro. «Listo para disparar a su orden». «Mantén el fuego», respondí. «Tenemos que asegurarnos de que la criatura principal esté dentro del cañón cuando derribemos la pared. Si destruimos el nido mientras está cazando, volteará toda esta cordillera al revés buscándonos. Tenemos que eliminar a toda la línea biológica de una vez». La espera fue una tortura absoluta. Tumbado sobre esa roca helada, mirando hacia el oscuro cañón, mi mente empezó a jugarme trucos terribles. Cada sombra en movimiento parecía una enorme extremidad antinatural. Cada ráfaga de viento sonaba como un rugido mecánico y profundo. «Amigo, mis manos están literalmente congelándose en este panel de control», murmuró Milan por la radio, con una voz tensa por la ansiedad. «Daría todos los ahorros de mi vida por una taza de café caliente de cafetería ahora mismo. Solo un café barato y quemado de una estación de servicio». «Mantén tus ojos en la pantalla, Milan», le susurré de vuelta. «Mantente enfocado en la salida térmica». Durante 45 minutos agonizantes, no pasó nada. Las 3 estructuras en el pozo de huesos seguían latiendo lentamente. El frío me caló completamente a través del equipo táctico. Entonces la radio crujió con fuerza. «Movimiento», anunció Milan, su tono cambiando instantáneamente a un pavor profesional. «Firma térmica masiva acercándose desde la cresta norte. Se mueve rápido, muy rápido». Me asomé a través de la densa oscuridad, confiando en la débil luz ambiental y la luz de las estrellas que atravesaba las nubes. Una enorme forma oscura coronó el borde lejano del cañón. No bajó escalando por las rocas. Saltó. La criatura cayó en picado por la empinada ladera, deslizándose y chocando a través de las piedras sueltas con un peso aterrador. En sus enormes garras delanteras, llevaba el cuerpo sin vida de un ciervo rojo de gran tamaño. Llegó al fondo del cañón y dejó caer al ciervo cerca del borde del pozo de huesos. Pero entonces la criatura se congeló por completo. No caminó hacia el nido. Se quedó completamente quieta, con su enorme cabeza girando de un lado a otro y sus orejas retorciéndose. El pecho antinatural y fuertemente musculoso se expandió al inhalar una gran cantidad de aire frío. «Nos está oliendo», susurró Félix por la radio. La criatura, de repente, miró directamente hacia arriba, hacia el cielo oscuro. Soltó un gruñido bajo y vibrante que hizo eco en las paredes de piedra. Había escuchado el débil zumbido de nuestro dron de vigilancia. Había aprendido de nuestro primer encuentro. Sabía que el zumbido significaba que estábamos mirando. Sin previo aviso, la criatura recogió una roca enorme y pesada del suelo del cañón y la lanzó verticalmente hacia el aire con una velocidad devastadora. El proyectil salió disparado hacia arriba, rozando el borde del dron de Milan. La pequeña máquina soltó chispas violentamente, giró fuera de control y se estrelló con fuerza contra la pared del cañón lejano. Perdí la transmisión. «Estoy completamente ciego en la pantalla», gritó Milan. La criatura no esperó a que reaccionáramos.
Soltó un rugido metálico ensordecedor y cargó directamente hacia el afloramiento rocoso donde estaba posicionado Víctor. Se movió con una velocidad errática en zigzag, haciendo que fuera casi imposible rastrearla en la oscuridad. «¡Abran fuego! ¡Repriman a esa cosa!», grité por la radio. Apreté el gatillo, enviando una lluvia continua de balas de rifle pesado hacia la oscura cuenca. Félix abrió fuego desde la cresta opuesta. Nuestras balas trazadoras iluminaban el cañón en ráfagas intermitentes de luz amarilla brillante, pero la criatura era demasiado rápida. Usó las enormes pilas de huesos y las rocas grandes como cobertura, manteniéndose cerca del suelo. Estaba utilizando movimientos tácticos avanzados, evitando deliberadamente nuestras líneas de fuego. «Víctor, tienes que disparar la munición pesada ahora mismo», grité. «Derriba la pared». «No tengo un tiro claro a la línea de falla», gritó Víctor de vuelta sobre el ruido ensordecedor del fuego cruzado. «La criatura está directamente debajo de mi posición. Si disparo a la pared superior, la onda expansiva y la roca que cae me matarán junto con ella. Necesito obligarla a regresar al centro del cañón». Víctor soltó el lanzagranadas, levantó su rifle automático y desató una ráfaga de fuego directamente hacia abajo sobre la enorme bestia que subía por las rocas debajo de él. Las balas sacaron chispas contra la piedra, forzando a la criatura a retroceder temporalmente hacia las sombras debajo del afloramiento. «¿A dónde se fue?», gritó Félix, con la mira láser barriendo el suelo oscuro y polvoriento del cañón. La criatura había desaparecido. El polvo levantado por nuestras armas colgaba densamente en el aire, creando una niebla espesa y cegadora. De repente, un trozo enorme de roca sólida salió volando de la nube de polvo y se estrelló directamente contra la cresta donde estaba posicionado Félix. El impacto destrozó la repisa, enviando una lluvia de fragmentos afilados de piedra al aire. Félix rodó hacia atrás, evitando por poco la caída libre. «Nos está arrojando el entorno», gritó Félix, apresurándose para encontrar nueva cobertura. «Se mantiene fuera de la vista y usa las rocas como proyectiles pesados». Forcé la vista, tratando de encontrar un objetivo en el polvo arremolinado. La inteligencia del organismo era completamente aterradora. Comprendió que teníamos el terreno elevado y la potencia de fuego superior. En lugar de apresurarnos a ciegas, estaba destrozando sistemáticamente nuestras defensas desde las sombras. Entonces el viento cambió de dirección, llevándose el denso polvo del centro del cañón. La criatura estaba parada directamente frente a las tres estructuras tejidas. Estaba completamente expuesta, de pie en la tierra abierta, pero no nos estaba mirando. Estaba mirando los capullos. El pesado y antinatural pecho subía y bajaba. Levantó sus enormes y alargados brazos y los plantó firmemente en el suelo, creando una barricada física entre nuestras posiciones de disparo y el nido. Félix bajó levemente su rifle, y su voz llegó por la radio con una repentina y escalofriante revelación. «Tomás», dijo Félix, conteniendo el aliento. «Mira su postura. Mira lo que está haciendo». Miré hacia abajo a través de la óptica de mi rifle. La criatura ya no estaba tratando de flanquearnos. Ya no arrojaba rocas. Simplemente estaba parada allí, absorbiendo el fuego de pastoreo disperso, protegiendo completamente las estructuras biológicas detrás de ella. «Ya no nos está cazando», susurró Félix, y pude escuchar el profundo conflicto en su voz. «Sabe que estamos tratando de destruir el nido. Se está poniendo directamente en la línea de fuego. Está protegiendo a sus crías, Tomás. Solo es un padre tratando de salvar a sus descendientes». El peso puro de sus palabras me golpeó como un golpe físico. El núcleo absoluto de mi brújula moral se fracturó en ese exacto segundo. Estábamos en una montaña en medio de la noche, desatando armas pesadas sobre una criatura que mostraba el instinto universal más fundamental del mundo natural, la necesidad desesperada de proteger a sus hijos. No importaba que la criatura fuera una aterradora anomalía mutada. En ese momento específico, era un padre enfrentando una fuerza abrumadora y fuertemente armada, y estaba eligiendo mantenerse firme y recibir los golpes para que sus crías no nacidas pudieran sobrevivir. Sentí una ola repugnante de culpa absoluta apoderarse de mí.
Por un breve y terrible momento, no nos vi como una fuerza de seguridad protectora, sino como los verdaderos monstruos en la oscuridad, destruyendo a una familia en su propio hogar. Thomas, necesitamos una orden, gritó Víctor por la radio. Tengo un tiro claro hacia la línea de falla superior, pero la criatura está directamente en la zona de impacto. Si aprieto este gatillo, todo lo de ahí abajo será aplastado. ¿Hago el disparo? El silencio en la radio pareció durar una eternidad. Miré a la enorme criatura que se erguía desafiante frente a su nido. Miré las estructuras palpitantes. Si los dejaba vivir, se multiplicarían. La secuencia genética inestable se propagaría. El ecosistema natural sería completamente erradicado. Los pueblos locales, los excursionistas, civiles completamente inocentes se convertirían en presa de un depredador supremo que no podrían comprender ni combatir. La seguridad de todo el continente pesaba más que la trágica realidad de este cañón aislado. Pero decir las palabras me hizo sentir que algo oscuro e imperdonable se había asentado permanentemente en mi alma. Estaba tomando una decisión que sabía que me perseguiría por el resto de mi vida natural. Derriba la montaña, ordené. Mi voz sonaba hueca y completamente ajena a mis propios oídos. Disparando munición pesada, confirmó Víctor. Abajo, en el afloramiento, Víctor levantó el lanzagranadas pesado y apuntó con precisión a la enorme y agrietada línea de falla muy por encima del suelo del cañón. El arma disparó con un golpe sordo y profundo. La munición de alto poder explosivo navegó por el aire oscuro e impactó perfectamente contra la piedra debilitada. La explosión fue cegadora. Una enorme onda expansiva atravesó el aire frío, sacándome por completo el aliento de los pulmones. El destello brillante iluminó todo el cañón por una fracción de segundo. Vi a la enorme criatura mirar hacia arriba hacia la pared de roca que detonaba. No corrió. Simplemente curvó su enorme cuerpo por completo sobre las tres estructuras, intentando en vano protegerlas de lo inevitable. Entonces toda la pared del acantilado se desprendió. El sonido fue más allá de lo ensordecedor. Era un rugido continuo y aterrador de miles de toneladas de roca sólida soltándose de la montaña y cayendo en picado hacia abajo. El suelo debajo de mí se sacudió violentamente, casi arrojándome de la cresta. Una enorme nube sofocante de polvo gris y piedra pulverizada hizo erupción en el aire, bloqueando por completo la vista del cañón de abajo. La avalancha duró casi un minuto entero, y el sonido de la piedra rechinando y el peso aplastante hizo eco sin fin a través de la desolada cordillera. Cuando el retumbar finalmente se detuvo, el silencio que siguió fue completamente absoluto. El viento se llevó lentamente el polvo espeso, revelando las devastadoras secuelas. La profunda cuenca del cañón había desaparecido. Se había llenado por completo con una enorme e irregular pila de rocas rotas y piedra triturada. No había rastro del pozo de huesos. No había rastro de las estructuras. No había rastro de la enorme madre mutada que había tratado de protegerlas. Toda la anomalía biológica estaba enterrada bajo una montaña de roca pesada. El objetivo está completamente neutralizado, informó Víctor por la radio, tosiendo fuertemente a través del denso polvo. Permanecimos en nuestras posiciones durante otra hora, observando la enorme pila de escombros en busca de cualquier señal de movimiento. No hubo nada. El peso puro del deslizamiento de rocas había garantizado la destrucción total. Bajamos con cuidado por la cresta, nos reagrupamos y emprendimos la larga y silenciosa caminata de regreso a la ruta maderera donde habíamos escondido a Bruno. Seguía inconsciente, pero su respiración era constante. Lo subimos a una camilla improvisada y lo cargamos la distancia restante de regreso a los vehículos blindados. Nadie habló durante todo el viaje de regreso por el paso de montaña. El gran peso de lo que habíamos hecho, la necesidad brutal de enterrar a esa criatura mientras intentaba proteger a sus crías, se cernía sobre todos nosotros como una manta asfixiante. Condujimos de regreso al hangar de preparación justo cuando el sol de la mañana comenzaba a elevarse sobre los picos de las montañas rumanas. Bruno fue trasladado de inmediato a un avión de transporte médico y enviado a un hospital federal seguro. El resto del equipo se arrastró a la sala de interrogatorios. Estábamos completamente agotados,
cubiertos de ceniza y profundamente traumatizados por los eventos de la noche. Me senté pesadamente en una silla de metal y me quedé mirando fijamente a la pared. La operación fue oficialmente un éxito. La amenaza inmediata fue eliminada. La extraña secuencia genética quedó enterrada bajo miles de toneladas de roca. Habíamos hecho nuestro trabajo. El doctor Albert se sentó en la mesa larga frente a mí, desempacando en silencio su resistente computadora portátil y las unidades de almacenamiento portátiles del dron destruido de Milan. El dron en sí estaba arruinado, pero las tarjetas de memoria internas habían sobrevivido al choque contra la pared del cañón. Necesito compilar los informes sensoriales finales para el registro oficial, dijo el doctor Albert en voz baja, con su voz ronca por el aire frío. Voy a extraer los últimos minutos de datos térmicos que grabó el dron justo antes de que la criatura lo derribara del cielo. Asentí lentamente, sin prestar mucha atención. Solo quería ir a dormir y tratar de olvidar el rugido espeluznante de la montaña colapsando. El doctor Albert tecleó rápidamente en su teclado, mostrando la reproducción térmica distorsionada y borrosa en su pantalla. El vídeo mostró los caóticos momentos del tiroteo, los brillantes destellos amarillos de nuestros rifles y la enorme firma de calor roja de la criatura que se movía entre las rocas. De acuerdo, esto es justo antes de que el dron fuera golpeado, murmuró el doctor Albert, ralentizando el vídeo a un análisis cuadro por cuadro. Observaba la pantalla atentamente, con sus ojos moviéndose rápidamente a través de los colores térmicos cambiantes. De repente, sus manos se congelaron por completo sobre el teclado. El color desapareció instantáneamente de su rostro, dejándolo con el aspecto de un fantasma. Se inclinó más cerca del monitor, conteniendo la respiración. «Thomas», susurró el doctor Albert. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderlo. «Thomas, ven a mirar esto ahora mismo». Me levanté de la silla y caminé hacia la mesa, mirando hacia abajo al cuadro congelado en su pantalla. Era el momento exacto en que la criatura se había colocado frente al nido para protegerlo, justo antes de que Víctor disparara la munición pesada. El ángulo de la cámara era ligeramente diferente a mi punto de vista en la cresta. La lente térmica miraba directamente hacia abajo a las tres estructuras tejidas desde arriba. «Mira la estructura en el extremo izquierdo», dijo el doctor Albert, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. Miré fijamente la imagen térmica brillante. El capullo de la derecha latía con calor. El capullo del medio latía con calor. Pero el capullo de la izquierda estaba completamente oscuro. Estaba completamente abierto desde adentro hacia afuera. «Está vacío», dije. Un pico frío de terror absoluto se clavó directamente a través de mi pecho. «Observa el fondo», susurró el doctor Albert, con la mano temblando mientras hacía clic en la tecla de flecha, avanzando el vídeo un solo cuadro a la vez. Detrás de la enorme silueta de la criatura madre que servía como distracción, en lo profundo de las sombras de las rocas dentadas, se movía una firma térmica roja muy pequeña y muy brillante. Se movía rápido, abrazándose por completo a la fría piedra para ocultar su presencia. Mientras nosotros estábamos enfocados enteramente en la amenaza masiva, y mientras la madre desviaba desesperadamente todo nuestro fuego y atención, la cría ya había nacido. Y mientras Víctor disparaba la bala explosiva para derribar la pared, la pequeña firma térmica se deslizó por completo a través de una estrecha grieta en las rocas del cañón y desapareció de la pantalla. «Salió», dijo el doctor Albert, quitándose lentamente las gafas. La madre no solo estaba protegiendo el nido. Estaba creando una distracción enorme y aterradora. Sabía que iba a ser aplastada. Se sacrificó para que su cría pudiera escapar del cañón antes de que la avalancha cayera. La habitación dio vueltas violentamente. El peso moral de mi decisión se desplomó de nuevo sobre mí, pero esta vez trajo una nueva y horrible revelación. Al forzar a la madre a una postura final, defensiva y desesperada, sin saberlo le había dado a la criatura joven la cobertura caótica perfecta para eludir nuestro perímetro por completo. Desplegamos inmediatamente los helicópteros. Pasamos 3 días consecutivos barriendo cada centímetro de esa cordillera con imágenes térmicas de alta resolución, equipos de rastreo terrestre y sensores acústicos. No encontramos absolutamente nada.
La criatura había heredado la adaptación genética hiperacelerada. Ya había aprendido a ocultar por completo su firma de calor de nuestra tecnología. Había aprendido de nuestras armas. Se había desvanecido en la vasta e interminable naturaleza del continente europeo. Eso fue hace 4 meses. La Unidad Táctica de Respuesta Biológica cerró oficialmente el archivo. Clasificaron el cañón como una zona de riesgo ambiental severo y restringieron todo el acceso civil al paso norte. Sobre el papel, la operación figura como un éxito total y completo. Pero yo sé la verdad. Me siento en el centro de comunicaciones cada noche mirando las transmisiones de despacho de emergencia, esperando lo inevitable. Lo que me lleva de vuelta a mi advertencia. Anoche, en las primeras horas de la madrugada, una cámara de tráfico remota en una carretera tranquila cerca de los densos bosques de la región de Karelia en Finlandia captó un breve segmento de vídeo con fallos. Estaba a cientos de kilómetros del cañón en Rumanía. Las imágenes mostraban a una criatura oscura y fuertemente musculosa saliendo del denso bosque y deteniéndose en el asfalto. Era significativamente más pequeña que la enorme bestia que habíamos enfrentado en la montaña, pero su postura era idéntica. Sus extremidades eran igual de largas, y sus movimientos eran rápidos como el rayo y completamente depredadores. Se paró en el medio de la autopista vacía, girando la cabeza hacia las luces brillantes y distantes de una ciudad densamente poblada. Luego saltó hacia adelante, cubriendo una distancia imposible en un solo salto y se desvaneció en la oscuridad. Si alguna vez conduces solo de noche y la radio se llena de estática, y los bosques que rodean la carretera de repente quedan en un silencio absoluto de la nada, no detengas tu automóvil. Pon los seguros de tus puertas, presiona tu pie en el acelerador y reza para que aún no haya aprendido a abrirlas. En conclusión, la verdadera monstruosidad a veces no reside en las criaturas que cazamos, sino en las decisiones desgarradoras que nos vemos obligados a tomar para sobrevivir. Esta experiencia me enseñó que la naturaleza es una fuerza imparable que siempre encontrará la manera de proteger a los suyos, recordándonos que al intentar controlar lo desconocido solemos crear consecuencias irreversibles. Nunca debemos subestimar el poder del instinto maternal, ni olvidar que nuestras acciones, por más justificadas que parezcan, siempre nos perseguirán por el resto de nuestras vidas.